¿Cuándo nació la iglesia? La vez pasada hablamos ya de lo que es la iglesia. Recuerdan que no es el edificio, la iglesia es gente, un grupo de gente alrededor del planeta Tierra. En cualquier país vimos que la iglesia la forma gente regenerada con el poder del Espíritu Santo de Dios, que han hecho a un lado toda su religiosidad o sus religiones y han rendido su vida a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, se han arrepentido de su incredulidad con respecto a la persona de Cristo y a la obra de Cristo que hizo hace 2000 años. Y le han pedido que venga a su corazón. El Espíritu Santo bautiza a esa persona que se arrepiente y que clama al Señor para que lo salve. Bueno, todos esos seres humanos formamos parte de lo que se conoce como la iglesia. En inglés ya hablamos que es church, que no tiene que ver con la palabra iglesia o eclesía. Pero la pregunta es, vamos a hablar ahora el día de hoy del nacimiento de la iglesia. ¿Cuándo nació? ¿Cuándo se inició la iglesia? Saben que es en Hechos capítulo 2. Entonces les animo a que abran sus Biblias. Hechos capítulo 2. Hechos está en lo que se conoce como la segunda mitad de la Biblia o el Nuevo Testamento. Y está después de los evangelios. Los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y de ahí sigue Hechos. Hechos, el capítulo 2, nos narra o describe el inicio de la iglesia. Ahí nació el nacimiento de esta iglesia. Y vamos a reflexionar unos instantes. ¿Sabían que a la iglesia, a los cristianos del primer siglo, se le llama la iglesia primitiva? Suena como primitivo, ¿verdad? Primitivo, no se imaginen la influencia de la evolución como ignorantes o rebeldes y sin educación. Primitiva porque era la primera iglesia, y eso es lo que describe Hechos capítulo 2. En esa ocasión celebraban una fiesta o una celebración judía que se llamaba Pentecostés, o era una celebración de acción de gracias por el fin de la cosecha. En ese día estaban en la ciudad donde estaban los apóstoles y los discípulos, venía gente de todas partes, de varias naciones, y que hablaban diferentes idiomas. Entonces venían a adorar al Señor y venían también a celebrar el fin de la cosecha. En otoño más o menos aquí nosotros celebramos, ¿verdad? La cosecha ya termina. Bueno, era una grandísima celebración. Y si ustedes están siguiendo ahí con su vista, dice el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo. O sea, algo audible, un tronido, un trueno, digo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados. ¿Quiénes estaban ahí? Vean el versículo 1. Estaban todos unánimes juntos. Más atrás decía los apóstoles, los discípulos y los apóstoles. Versículo 3. ¿Qué sucedió? En el versículo 3. Lenguas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice el versículo 4 que todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios y comenzaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Es interesante porque recuerda lo que sucedió hace muchos años atrás, antes de Cristo, en lo que se llama la Torre de Babel. ¿Qué sucedió ahí? ¿Cuántos idiomas hablaban antes el ser humano? Una lengua o un idioma. ¿Y qué hizo Dios ese día en la Torre de Babel? Confundió su lengua y empezaron a hablar ¿cuántos idiomas? Varios. Entonces hablaban un solo idioma, y entonces Dios hizo los idiomas y cada quien se fue, se juntaron los que entendieron su propio idioma. Qué interesante, porque aquí ahora estos apóstoles y discípulos de Cristo hablaban también un mismo idioma. Y de repente el mismo Espíritu Santo de Dios que actuó en la creación tiempo atrás, también les dio a los apóstoles que hablaran un idioma diferente. Ahora, como era una celebración, la gente venía de varias partes, de diferentes lugares, que hablaban diferentes idiomas. Dice la Biblia
cuando, vean el versículo 7, y estaban atónitos y maravillados. Vean, la gente conocía que hablaban solamente un idioma. Dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y dice ahí los grupos de naciones, los grupos étnicos que estaban reunidos y estaban maravillados porque empezaron a hablar otro idioma. Y estaban atónitos y perplejos. Entonces vean, ¿con qué propósito les dio Dios el don de hablar otros idiomas en ese momento? ¿Qué piensan ustedes? Cristo acababa de morir, resucitar, estuvo 40 días, le dio instrucciones y lo vieron cómo se fue al cielo y le dijo: váyanse a Jerusalén y esperen la promesa del Padre que les voy a enviar. Y aquí entonces todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar otros idiomas. Y la gente escuchaba. Vean, dice el versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir todo esto? Versículo 11 dice: les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué piensan entonces que estos discípulos del Señor Jesucristo estaban hablándole a la gente que estaba ahí? ¿Qué le hablaban? El Evangelio, las buenas noticias. Obviamente estuvieron con Cristo Jesús. Los apóstoles casi 3 años anduvieron con él. Cristo les enseñó muchas cosas. Después les dio sus últimas instrucciones. Y obviamente les empezaron a hablar del Evangelio en sus propios idiomas. Cuando terminó la fiesta, todas estas gentes, ¿a dónde creen que se fueron? A sus propios lugares, donde vinieron, a sus grupos étnicos. ¿Y qué mensaje piensan que iban hablando y llegaron hablando allá a su familia y a la demás gente? El Evangelio de Cristo Jesús. ¿Y sabían ustedes que gracias a esos grupos, a esa gente que siguió hablando el Evangelio, a ti también y a mí me llegó el Evangelio de Cristo Jesús aproximadamente casi 2000 años después de que sucedió este evento? Este evento sucedió hace más o menos 2000 años. Y gente no se quedó callada, sino que siguió predicando el Evangelio de Cristo Jesús. Pensaron en la salvación de los demás. Ahora piensa, y esto lo he hecho con anterioridad, pero piensen nada más en ustedes que han sido salvos por la fe en Cristo Jesús. ¿Quién te habló de Cristo? ¿Cómo llegó el Evangelio a ti? ¿Por pura chiripa nada más? ¿Casualidad? Claro que no. Piensa en la persona, hombre o mujer, que te habló y te dijo, sea, ven a mi iglesia, o ten fe en el Señor, o te invitó a un estudio bíblico, o te animó a que leyeras la Biblia. Piensa en esa persona y dale en este preciso momento, dale gracias a Dios por esa persona, con todas sus imperfecciones que pudo haber tenido, con todo y tal vez ni conocía mucho de la Biblia. Tal vez esa persona conocía lo básico, lo esencial, de que Jesucristo era el Hijo del Dios vivo y verdadero, el Salvador del mundo. Dale gracias al Señor en este momento, porque esa persona, quien quiera que haya sido, habló y no se quedó callado o callada. Entonces, volviendo al libro de los Hechos, la Biblia dice que se quedaron maravillados, pero miren qué cosa dice el versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? ¿Qué pensaban algunos? Estaban locos. Se burlaban de los apóstoles y decían: estos están borrachos. Eso era lo que querían, estaban borrachos y se burlaban. Es una triste realidad, pero el día de hoy saben que esa actitud hacia la verdad del Evangelio no ha cambiado. Yo no sé a cuántos de los que están aquí por causa de su fe en Cristo Jesús, a ustedes tal vez se han reído, se han humillado o aún los han tratado mal. Yo no pregunto aquí cuántos han sufrido persecución como a los que le están cortando, los cristianos que le están cortando la cabeza y que te hayan agarrado a machetazos o a golpes, porque muy probablemente a nadie de los que estamos aquí, pero de alguna otra manera te han rechazado. Saben que hay habido gente que, recuerdo
maestra de inglés como segundo idioma que tuve hace muchos años, en el 1991 creo. Ella aceptó a Cristo Jesús y me dijo, ¿sabes qué? Porque supo que yo era pastor, me dice, mi papá y mi mamá, esto usa la palabra en inglés, they disowned me. O sea, ¿cómo se diría disowned? La desheredaron, o sea, le dijeron, tú ya no eres más nuestra hija. ¿Por qué? ¿Cuál fue el crimen que cometió? Simplemente haber confesado y creído que Jesucristo era y es el Hijo de Dios. Entonces, la actitud de burla hacia los cristianos, hacia la iglesia de Cristo Jesús, siempre ha existido y siempre existirá. Algo que se conoce como la iglesia perseguida. Yo les animo, miren, pero tengo que darles un warning, ¿ok? Un warning. Si ustedes en Google ponen cristianos perseguidos o cristianos mártires de Jesucristo y se van a imágenes, prepárense para ver el poder de Satanás y de la religiosidad. Pero warning, está sumamente gráfico. Entonces, si tú lo quieres ver, y no tienen que hacerlo, pero nada más que tengan una idea de lo que es el ser humano sin Dios y el odio horripilante que le tiene a la iglesia de Cristo Jesús, a los cristianos. Entonces ya están advertidos. Pero vean, a lo largo del libro de los Hechos, vemos que la iglesia, los primeros cristianos, la iglesia, empezó a ser perseguida. Miren en Hechos, la pregunta de quién piensa que está detrás de la persecución de la iglesia. Satanás. Detrás de la persecución de la iglesia está el poder del diablo, que aborrece a Cristo Jesús y aborrece obviamente a la iglesia que ama a Cristo Jesús y que predica a quien el diablo aborrece. Detrás está el espíritu del anticristo de Satanás. En Hechos capítulo 1, versículo 1, miren, lo que acabamos de leer, le dije Hechos capítulo 2. Y siguió la historia, pero ya en Hechos capítulo 8, miren lo que dice la Biblia. En aquel día hubo, ¿qué cosa? Una gran persecución. ¿Contra quién, hermanos y hermanas? Contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Una vez más, la iglesia de Cristo, pero que estaba allá en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, excepto o salvo los apóstoles. Los apóstoles se quedaron ahí en la ciudad. En esta ocasión, según la Biblia, empezó una persecución contra la iglesia. Y la pregunta es, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tanto odio hacia el grupo de creyentes que formamos parte de la iglesia de Cristo Jesús? ¿Por qué tanto odio en contra de la iglesia? Ponía en el Facebook, si ustedes tienen Facebook y le han dado like al Ministerio de Plenitud de Vida, ¿qué mal ha hecho la iglesia? O sea, cuando esta gente odia a la iglesia y la persigue, y sobre todo en Medio Oriente los mata, quiere destruir la iglesia de Cristo Jesús, díganme una cosa mala o evil, maligna, que ha hecho la iglesia. Nada de malo ha hecho la iglesia. Y vamos a seguir viendo el día de hoy, pero en realidad no ha hecho nada malo. Hechos capítulo 8, versículo 3. Vean este hombre, Saulo o Saúl de Tarso, asolaba la iglesia. Saulo llegó a ser el apóstol San Pablo. Pero vean, antes de la conversión del apóstol Pablo, Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la casa. Este hombre, vean, odiaba a la iglesia. ¿Y a quiénes forman la iglesia? Los cristianos formamos la iglesia de Cristo Jesús. Este hombre, ahora Saulo, creía en el verdadero Dios, en Jehová Dios, el que de las escrituras hebreas, en quien nosotros creemos. Saulo creía en este Dios verdadero. Saulo leía las escrituras
escrituras hebreas. Él leía hebreo, él hablaba hebreo. Él no tuvo que ir a un seminario que le enseñaran a estudiar el hebreo para después ir al Antiguo Testamento. A propósito, cuando hablen con un judío, no digan Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. No digan que ellos leen el Antiguo Testamento, porque para ellos no existe Antiguo Testamento. Ellos leen las escrituras hebreas, porque no aceptan el Nuevo Testamento. Nosotros, porque creemos en el Nuevo Testamento, le llamamos al otro el Antiguo o el Viejo Testamento, pero ellos nada más leen las escrituras hebreas. Bueno, el apóstol Saulo de Tarso era un hombre que leía las escrituras hebreas, enseñaba, trataba de guardar los mandamientos de Dios, era celoso de Dios, del verdadero Dios. ¿Qué era el problema? ¿Cómo es que este hombre asolaba la iglesia de Cristo Jesús? Ahora, esa palabra, donde están viendo en la pantalla, dice Saulo asolaba. Esa palabra asolar quiere decir estigmatizar, darle un estigma a eso, al grupo de creyentes, deshonrar, manchar, tratar con vergüenza y daño, devastar, arruinar. Eso era la actitud de un hombre llamado Saulo de Tarso contra el grupo de creyentes que formaban la iglesia primitiva. ¿Cuál era el problema de este hombre? ¿Por qué, si creía en el verdadero Dios y tenía las escrituras hebreas que hablan del verdadero Dios, cómo es que llegó a aborrecer tanto a la iglesia de Cristo Jesús? ¿Saben una cosa que me pasa por la mente, hermano? Su religiosidad. Escuchen bien. Saulo practicaba una religión, el judaísmo, y su religiosidad lo hizo ciego a la verdad de las escrituras. Saulo no comprendía el mensaje que predicaban los cristianos porque su celo religioso lo enceguecía. De hecho, el celo religioso hace a la gente no querer ni siquiera escuchar, se tapan los oídos. ¿Saben en Hechos capítulo 7 al final, cuando mataron, estaba Saulo delante de él? ¿A quién mataron? ¿Quién fue el primero en la lista del Halloween? Esteban, un mártir. Esteban lo mataron, ahí estaba parado Saulo, él dio consentimiento, pero lo odiaban, lo llegaron a odiar, que lo agarraron a pedradas. Celo religioso, pero la Biblia dice que se tapaban los oídos y rechinaban los dientes de coraje. Cuando Esteban vio hacia arriba, y Esteban vio los cielos abiertos, porque ya iba a morir. Y dice, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios. Estaba viendo a Jesucristo en ese momento. La gente se tapaba los oídos, no quería oír lo que decía Esteban. Eso mismo el día de hoy, eso mismo estamos viendo el día de hoy, hermanos y hermanas. Con dolor en nuestro corazón vemos que el día de hoy esta actitud continúa. La religiosidad en el ser humano hace de ellos personas legalistas e hipócritas. El celo religioso hace una persona legalista e hipócrita. Gente completamente ciega a la verdad de Dios y sumamente cruel hacia el sufrimiento humano. A lo largo de la historia de la iglesia, la humanidad ha sido testiga de las torturas y matanzas más despiadadas y sangrientas y crueles que han realizado, escuchen, personas religiosas, organizaciones religiosas, porque el legalismo enceguece. La religiosidad hace al ser humano a no querer ni siquiera considerar o escuchar lo que predicamos nosotros los creyentes por su celo religioso. Y en Hechos 10, 1 al 2, ya cuando el apóstol Pablo creyó en Cristo, Jesús fue regenerado, Jesucristo lo escogió para predicar el evangelio y le reveló muchísimas cosas, pues casi todo el Nuevo Testamento fue escrito por este hombre, que era Saulo y que ahora llegó a ser el apóstol Pablo. Sufrió mucho por la causa de Cristo Jesús. Y esta cosa, no sé si se me está achicando la oreja o me está creciendo la cabeza, yo no sé qué cosa está pasando. Pero vean lo que dice en Romanos 10. Ahora el apóstol Pablo dice: hermanos,
deseando que la salvación de los judíos. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, o sea, el pueblo de los judíos. El apóstol Pablo ahora tenía una carga grande, dice, es por el pueblo, mi oración a Dios por Israel es para salvación, deseaba que fueran salvos, dice, porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. El apóstol Pablo dijo que los judíos en verdad tenían celo. Que es celo, una emoción de mente, estaban emocionados en su mente, era ardor, fervor de espíritu, vea, celo. Pero no tenían conocimiento, sin ciencia, sin conocimiento, el conocimiento preciso y correcto acerca de la verdad. Y eso es exactamente lo que vemos el día de hoy, gente celosa por su religión, devota y ferviente de su religión, pero no tienen el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. Y eso existe en el catolicismo, existe en el judaísmo. Tengo un amigo que quiero mucho, que es judío, y es interesante, lee las escrituras hebreas, y yo le pregunté: ¿tú crees en la resurrección de los muertos? Oh, no, me dice. Le digo: ¿what? Are you a Jew? You don't believe the Hebrew scriptures? ¿No crees las escrituras hebreas? Dice: no creen la resurrección de los muertos. Y siempre apunta a que no creen en Jesucristo. Digo: no, pero yo estoy hablando de las escrituras hebreas. Ferviente, celoso, practica devotamente, se lee, observa las festividades judías. Pero eso también hay en el catolicismo. Pregúntenle generalmente, ¿no? Obviamente mi experiencia muy personal. Cada vez que le hago preguntas a un católico se queda en blanco, no sabe, pero tiene mucho celo. Lo mismo, ahora, dentro del cristianismo de los evangélicos hay mucha gente religiosa también, fervorosa, celosa, pero pregúntale del evangelio si entiende, y muchos no entienden. Eso es lo que estamos viendo, hermanos y hermanas, el día de hoy. Gente devota y ferviente de su religión, pero no tienen el conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios. Y esa ignorancia de la verdad, esa ceguera espiritual, los hace ser muchas veces irracionales, necios y peligrosos, por causa de la religión, el fanatismo religioso. Y sabemos quién está detrás de todo esto: es el enemigo. Ahora, algo bueno que surge de la persecución. Estamos hablando del libro de los Hechos, cómo los persiguieron. Y en aquel día hubo una gran persecución. Pero miren lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 8, versículo 3. ¿Qué dice? Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, o sea, el apóstol Pablo los perseguía. Pero miren lo que dice el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Pero los que fueron esparcidos por causa de la persecución, escuchen, tuvieron que huir porque los iban a matar, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes quedándose calladitos y teniendo miedo. Miren lo que sucedió con esta gente que fue esparcida. Iban por todas partes anunciando ¿qué cosa? Las buenas noticias para la raza humana, predicando el evangelio. Y nosotros sabemos que la instrucción de Jesucristo en Mateo capítulo 28 versículo 19 fue: vayan, es un imperativo, participio imperativo, vayan oyendo, hagan discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19, Marcos 16, 15, miren, y por lo tanto, ir por el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Es decir, no se queden en el mismo lugar, tienen que salir, tienen que ir. Hechos 1:8 dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vayan, ese es el mensaje. Es decir, en otras palabras,
no se queden ahí en su comodidad, tienen que salir, tienen que ir. Pero lo que vimos y lo que vemos en Hechos, en los primeros capítulos, antes de cuando dice la Biblia que hubo una gran persecución y que se tuvieron que ir, antes vemos que los creyentes no estaban cumpliendo eso del Señor. Les dijo, vayan por el mundo, vayan, me van a ser testigos. Ahora, a propósito, esa palabra donde está ahí dice, van a recibir poder del Espíritu Santo y me serán testigos. Y dice en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta todas partes del mundo. ¿Saben esa palabra testigos en el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento? ¿Saben cuál es la palabra? Mártires. Testigo en español, en griego es mártur o mártir. ¿Y saben lo que es un mártir para nosotros el día de hoy? Una persona que sufre persecución y muerte por causa de su fe en Cristo Jesús. Aquí está el versículo, el texto dice, van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a hacer mártires en Jerusalén. Mártires, van a sufrir por causa de Cristo Jesús. Y la lista de los mártires del Señor Jesucristo aumenta. Y estamos preparando para el mes de octubre que queremos celebrar o conmemorar una vez más el Halloween. Y yo sé que para mucha gente todavía no agarra la onda de que el Halloween no lo celebramos. Eso que ven allá afuera de cabeza y sangre no tiene nada que ver con el verdadero Halloween. El verdadero Halloween es una conmemoración cristiana. Se conmemora y se honra la fe de todos aquellos nuestros hermanos y hermanas que por su fe en Cristo Jesús sufrieron y terminaron matándolos. La lista del Halloween está aumentando cada día más y creo en este Halloween tal vez la lista va a estar más grande que nunca antes en la historia de la persecución de la iglesia, hermanos y hermanas, porque pues para mí una vez más la segunda venida de Cristo está muy cerca ya. Cristo les dijo, vayan, van a ser testigos, salgan de ahí. Pero se quedaron muy cómodos, entonces vino una persecución, entonces salieron. Entonces podemos ver que lo bueno de lo malo, lo bueno de la persecución es que la gente, los creyentes salieron y fueron por todas partes, continuaron predicando el Evangelio. La persecución de la iglesia en sí misma no es malo. En sí misma, no es algo bueno. La persecución de la iglesia no es algo bueno en sí mismo, pero Dios en su gracia puede usar esa cosa mala para sacar algo bueno. Y lo bueno que salió de aquí, hermanos y hermanas, fue de que la gente iba predicando el Evangelio. ¿Quién está detrás de todo? Motivando a los seres humanos sin Dios a que persigan a la iglesia de Cristo. Satanás está detrás de todo esto porque desea el diablo suprimir la verdad absoluta y final de la palabra de Dios. Y esa imagen es muy grave, marca muy bien realmente lo que está sucediendo el día de hoy. Las autoridades, motivadas por la mentira y el engaño del diablo, eso es lo que quieren lograr. Quieren que jamás se hable ni se diga así dice la palabra de Dios o así dice Dios. El diablo está detrás de todo este sistema que está tratando de suprimir la palabra de Dios, especialmente el mensaje de la gracia de Dios, el Evangelio. Vean, el infierno es un lugar real. Satanás desea llevarse con él al infierno, porque él sabe que va a la condenación, al lago de fuego y azufre. El diablo desea llevarse con él al mayor número posible de seres humanos, y lo está haciendo. Gracias a Dios por la gente, porque la iglesia son ustedes, hermanos y hermanas. Ustedes no van al infierno porque alguien te habló de Cristo Jesús. Y sabías que ibas al infierno. Y sabías que ibas a terminar junto con Satanás y los demonios en el infierno de fuego, así como lo dice la Biblia. Pero alguien pensó en ti, Dios te amó, Dios te amó obviamente, pero alguien habló
Y realmente el objetivo, el plan de Dios no es cruzarnos de brazos. No es dar simplemente cada domingo, gracias Dios, gracias porque me salvaste. Gracias, claro que sí. Pero, ¿y qué de los demás que van al infierno? Tú ya estás salvo, ¿no? Vas a la presencia de Dios, yo también. Pero ¿qué de los que van al infierno? ¿Qué de tus familiares? De mis familiares que están en un destino garantizado y seguro que es el infierno de fuego. Satanás sabe. Y Satanás está tratando de hacer. Miren lo que dice Apocalipsis 20:10. Y el diablo, esto es en los días finales, a propósito, en Conociendo a Jesucristo, que empezamos los lunes ya, empezamos a hablar de escatología, del estudio de la profecía, de lo que va a suceder. El primer evento es el rapto y vamos a ver este lunes que viene, mañana, vamos a ver si llegamos al momento en que la Biblia dice que Satanás va a ser lanzado al lago de fuego y azufre. Miren, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Hablamos de que viene el anticristo, un líder político y un líder religioso, con el poder de Satanás que va a engañar a las naciones, y a muchísima gente está siendo ya engañada. Pero vean, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Satanás sabe muy bien esto. Él está enrabiado contra Jesucristo, está enrabiado contra la iglesia de Cristo Jesús, que somos nosotros, y quiere hacer daño. Cristo murió por toda la humanidad, pero el diablo quiere llevarse al mayor número de seres humanos a la condenación junto con él. Entonces la persecución es malo en sí, pero Dios puede usar la persecución de su iglesia para bien. Y Dios no lo quiera, pero puede ser que las cosas, la dirección que lleva este país se va a poner más difícil en contra de los cristianos. Y obviamente ahí se va a dar uno cuenta, los que quedan fieles, firmes hasta la muerte, son los verdaderos cristianos. ¿Entiendes? Cuando la iglesia es perseguida, ¿quiénes permanecen? Los cristianos verdaderos. ¿Quiénes tropiezan y se van y ya no se juntan más a la iglesia? Los que no lo son, o los que tal vez no tienen raíz, que probablemente no lo son. Cuando la iglesia se persigue, sucede algo extraordinario. La iglesia despierta espiritualmente cuando está recibiendo persecución y amenaza y todo. Saben que tienen miedo, pero algo sucede. Los verdaderos cristianos, la verdadera iglesia, empiezan a despertar espiritualmente y oran con más fervor, con más pasión, se congregan más para escuchar la palabra de Dios con más deseo, predican el evangelio con más pasión. Pero eso sucede con la iglesia verdadera. Los demás no. Y ahora sabemos, vean lo que dice Marcos 4, 16 y 17, cuando habló Jesucristo de los verdaderos y de los falsos. Dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. ¿Recuerdan cuando el sembrador salió a sembrar y una semilla cayó en donde? En pedregales. Miren lo que dice la Biblia. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Y gloria a Dios, aleluya, así están, porque les gustó el mensaje, están contentos, dice la Escritura, la reciben con gozo al momento, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. En mi tierra, en Veracruz, no sé cuántos de ustedes saben un dicho que dice, y esto decía mi mamá, pura llamarada de petate. ¿Han oído eso? ¿Sí? ¿Saben lo que era el petate? Pues era de palma, ¿verdad? Y cuando lo prenden, se quemaba rápido y se hacía pura ceniza, llamarada de petate. Bueno, aquí dice, pero no tienen raíz, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, que dice la Biblia, luego tropiezan y no dan fruto. Y de acuerdo a esa parábola, solamente el que dio fruto es un verdadero creyente. Es el único que da fruto. Entonces vean, primera de Juan 2:19, dice la Biblia también, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros.
Porque si hubiesen sido de nosotros, verdaderos cristianos, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Entonces vean, cuando la iglesia de Cristo Jesús es perseguida, al menos dos cosas pues podemos ver. Sirve para que se revele quiénes en verdad pertenecen al Señor Jesucristo. Porque se va a revelar el corazón. Uno no va a dar su vida por Cristo Jesús. Uno no va a morir. ¿Recuerdan cuando Cristo dice, más el que permanezca hasta la muerte, este será salvo? Es decir, amar a Cristo Jesús, ser un hijo de Dios, no vas a tener miedo a salvar tu vida. Porque todo aquel que salve su vida la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, dijo Cristo, la hallará. Un verdadero creyente, aunque te dé miedo el proceso de la muerte, más si te van a cortar la cabeza, esto está sucediendo ahora, hermanos y hermanas, con nuestros hermanos y hermanas allá en el Medio Oriente, saben que le van a cortar la cabeza. Bueno, por fe en Cristo Jesús, aún con todo el miedo, tú no vas a negar a Cristo Jesús. Tú no vas a negar a Cristo Jesús, ni vas a poner primero a tu familia, ni primero tu libertad. No, tú vas a seguir así como Cristo. Cristo dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Que la voluntad de quién se hizo, del Padre. ¿Y qué pasó Cristo Jesús? Sufrió la más horrible agonía y sufrimiento inimaginable. Ningún ser humano. Porque Cristo no solamente sufrió físicamente por ti, Él sufrió la agonía de cargar con tus pecados y tu maldad, de toda la humanidad. Entonces el Hijo de Dios verdadero permanece fiel hasta que lo maten. Y cuando uno cierra los ojos aquí, en ese mismo momento estás abriendo los ojos en la presencia del Hijo de Dios, de Cristo Jesús. Entonces vean para qué sirve, podemos decir, la persecución, para que se revele quiénes en verdad pertenecen al Señor y para que el mensaje del Evangelio se propague con más valor y pasión, porque eso está visto, eso es lo que sucede. Cuando pasa la iglesia tiempos difíciles, entonces como que hay un avivamiento. Ok, entonces, ¿para qué existe la iglesia? Nosotros, tú eres parte de la iglesia, ok. ¿Para qué existimos? Y tenemos también que preguntar, porque ahí está claro, lo hemos dicho, y cuando leemos nuestra misión, ahí está. Dios, ahí está, vean, Mateo 28, 19 al 20, por tanto, vayan y alaben a Dios en el domingo, adoren al Señor y brinquen. Que dice, vayan yendo y disipulen a todos los grupos étnicos, a todas las naciones. Vayan por el mundo, vayan y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándoles en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, vean, activo, enseñándoles. Alguien tiene que enseñar. Gloria a Dios cuando uno trae a la iglesia a alguien que acepta a Cristo, pero hay que enseñarles, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, dijo Cristo. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta la consumación de los siglos, o hasta el fin del mundo. Entonces vemos que la misión de la iglesia ya no las dieron. ¿Quién nos las dio? El fundador o la cabeza de la iglesia, que es nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Él le dio la misión a todas y cada una de las iglesias o grupos locales de cristianos que formamos la iglesia universal. Esa es la misión. Entonces no tenemos ni siquiera que ponernos a pensar, ¿cierto? ¿Cuál será nuestra misión? No, la razón de nuestra misión como iglesia, como cuerpo de Cristo Jesús, es hacer discípulos. ¿Y por qué? ¿Qué de único? Alguien puede decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué de único tiene Cristo Jesús que no tengan los otros líderes o las otras religiones? Bueno, de acuerdo a la Escritura, solo Jesucristo tiene el poder y la autoridad para cambiar a un ser humano desde la raíz, desde el corazón. Solo Jesucristo. Piensa en cualquier religión del mundo. Piensa en cualquiera, you name it.
No tienen el poder para regenerar y cambiar el corazón de ningún ser humano. No existe. Solo Cristo, solo el cristianismo ofrece eso, hermanos y hermanas. Solo Jesucristo, con el poder transformador de su verdad y el poder del Espíritu Santo, logra hacer una nueva creación. El día de hoy vemos que muchas iglesias han comenzado a predicar todo menos a Jesucristo. Como iglesia, ¿a quién vamos a predicar? A ser discípulos. Discípulos es seguidor, seguidor o aprendedor ¿de quién? De Jesucristo. Por eso Ministerio Plenitud de Vida tiene algo en mente, es predicar a Jesucristo, guiar a la gente hacia Jesucristo. Aunque ustedes no lo crean, ha habido alguna persona por aquí que no viene ya, me ha dicho que el pastor Roberto predica siempre lo mismo. Créanme, me lo han dicho. Que predica usted lo mismo. ¿Saben qué? Pues no voy a predicar de otra cosa, de lo mismo. Porque soy llamado a predicar lo mismo, que Jesucristo y su verdad de la palabra. Todo lo que hablemos tenemos que terminar en Jesucristo y la verdad de su palabra. Si eso es predicar lo mismo, bendito sea Dios, voy a seguir predicando lo mismo hasta que me muera o hasta que el Señor venga, yo no lo sé. Pero el día de hoy las iglesias, grupos locales, predican o enseñan todo menos a Jesucristo y la verdad del Evangelio. Y ustedes saben, unos hablan de que la risa santa, que el ladrido santo, que slain el espíritu, fulminados en el espíritu cuando se cae la gente y se va para atrás. Predican el Evangelio de la prosperidad. Unas iglesias solamente se la pasan sanando gente o predicando sanidad. Eso es todo lo que hacen. Y ahí va la gente, ven y vas a ser sano. Y se va la gente sana, contenta porque ya sanaron, seguro. O no predican, hermanos y hermanas, solo invitan a la gente para recibir su milagro. Yo no sé cuándo escuchan el radio, pero venga, está nuestro servicio y dan la dirección, dan la hora para que tú recibas tu milagro. ¿Y cuál es el milagro? Pues depende de la gente, ¿qué es lo que quieres? Bueno, prepárate para recibir tu milagro. Eso es lo que algunas iglesias están haciendo nada más, predican recibir el milagro. Otras iglesias se la pasan echando fuera demonios. Media hora, 45 minutos, una hora, ahí en el servicio, ahí está la gente necesitando ¿a quién? A Jesucristo y la verdad de su palabra, pero se la pasan echando fuera demonios. Que el demonio del adulterio, que el demonio de la codicia, que el demonio de la mentira, que el demonio de la borrachera, que el demonio, todo lo hace el demonio. Creen que con una oración de expulsar fuera el demonio de quién sabe qué, ya la persona ya sale, ya me salió el demonio del adulterio. ¿Quién dice? Si el pecado mora dentro de ti y los deseos de la carne se van a salirte hasta que te mueras. A mí me gustaría ver honestamente cuando el demonio de la pornografía, el demonio de la lascivia, de ver mal a una mujer para un hombre, saliendo de ahí, me salió el demonio. Me gustaría ver los ojos, a ver, y guiar y seguirlo hasta su casa, a ver dónde voltea a ver. Otras personas, hermanos, otras iglesias, se la pasan solo cantando, adorando a Dios, y es el máximo tiempo de una iglesia que nada más se reúne entre semana, un día de la oración, o el domingo donde viene gente que tal vez se le invita. El mayor tiempo es cante a Dios y cante. No estoy diciendo que es malo, escucha, no estoy diciendo que es malo eso. La pasas bien, sobre todo a nosotros que venimos de una cultura que nos gusta la banda. No. Que traemos la música por dentro, ¿no? Pero hermano, estar cante cada una, casi una hora, y después la exposición de la palabra 15 minutos nada más. Eso le han hecho aquí a nuestro hermano Ken Ham, el fundador del Museo de la Creación, que ha ido a iglesia, pues él quiere hablar a la gente de la verdad, tiene que pasar más tiempo, pero no, que le han dado que nada más 10, 15 minutos la palabra de Dios. ¿Qué? Dice él, no, deme tiempo igual. Si van a cantar una hora, denme una hora. Pero la prioridad es la gente necesita escuchar el mensaje del Evangelio, y unas iglesias se la pasan nada más cantando, otros se la pasan solo pidiendo dinero. Usted sabe, hay iglesias que solamente ese es lo que hacen, que los diezmos, que la siembra y la cosecha, que las primicias y quién sabe qué, pero es puro pide, la mayor parte del tiempo que está la gente ahí.
Otras iglesias solo se la pasan estudiando y enseñando teología de una manera dogmática, pero sin vida. Nada más. Entonces la gente sale como una cabezota, porque ya sabe qué significa la palabra Melquisedec. No, Melquisedec significa... O sea, conocimiento es bueno, estudiar teología, lo que las raíces de la palabra griega o hebreo, absolutamente que ayuda. Pero si eso es todo nada más y perdemos lo más importante, que es Jesucristo, hermano. Jesucristo, el Hijo de Dios, es un ser personal, vivo, que ha venido a vivir por medio del Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Por eso el pastor Roberto dice: crezcan en la gracia de Cristo y el conocimiento de Cristo Jesús. Que entre más conoces a Cristo Jesús, más te conoces a ti mismo, porque Cristo es tu vida. Y les he dicho en el pasado que tristemente a las escuelas aquí llevan a los niños a un campamento con la naturaleza para que se encuentren con ellos mismos. ¿Han oído ese término? De hecho, eso vamos a hablar en Conociendo a Jesucristo también. Honestamente estoy ansioso por comenzar a hablar de esos temas, porque lo que la gente necesita es Cristo Jesús. Al diablo, a Satanás, no le importa que la iglesia se la pase predicando o enseñando lo que sea, pero que no sea la verdad del Evangelio de la gracia de Dios, que es en nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. No importa, habla lo que quieras, carcajense, que la risa santa, carcajense, el diablo va a estar viendo, échale ganas ahí. Ríanse, cáiganse, dancen para Dios, y guerra espiritual, y pum, guerra espiritual. Eso han dicho en las iglesias, ¿saben ustedes? El pastor dice: vamos a hacer guerra espiritual, y toda la gente, amén, aleluya, guerra espiritual. Y empieza el pastor, pum, con la boca. Y toda la gente, guerra espiritual. Háganme el favor. Si ustedes creen que el diablo está temblando y los demonios salen huyendo porque le están disparando así, hermano, obviamente el diablo se cae de carcajear. Sígale haciendo esa guerra espiritual, pero no prediquen la verdad que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué ha sucedido con estas iglesias que quiero mencionar? Han perdido la razón y el propósito principal de su existencia: ir por todo el mundo y hagan discípulos a todas las gentes. ¿Qué bien aporta la iglesia para la humanidad? Y yo intencionalmente hago esta pregunta porque odian tanto a la iglesia. O sea, qué mal ve la gente. Coño, están ciegas, hermano. Porque el diablo les ha enceguecido su entendimiento, su discernimiento. ¿A qué cosa mala ha hecho la iglesia verdadera? Cristianismo verdadero. Vean, obviamente la iglesia aporta para la humanidad muchas cosas buenas. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios, y por medio del poder del Evangelio de Cristo Jesús, cada ser humano, cada individuo, cada persona tiene la oportunidad, vean de qué, de un nuevo comienzo. Todo ser humano tiene la oportunidad de un nuevo comienzo. Y 2 Corintios 5:17, ¿qué dice? De manera que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Vean, nuevo comienzo. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Todo individuo, por medio del Evangelio, tiene la oportunidad de iniciar o comenzar de nuevo. A veces la gente dice: si tan solo regresar el tiempo para atrás, ya no haría las cosas iguales. Es decir, quien no desea un nuevo comienzo, no hubiera hecho esto, no hubiera el 8, hecho el otro, perdón, el 9, el 10. Bueno, ese pasó. ¿Cuál es el 8? Yo me puedo reír de mis. Toda persona, al ir creciendo en este mundo, de alguna manera llega a torcer su vida, ¿cierto? Comete errores y dice: yo quisiera un nuevo inicio. Bueno, el Evangelio de Jesucristo, una nueva oportunidad. Eso es algo que aporta el Evangelio, la iglesia de Cristo, que el mensaje que predicamos a la humanidad. Tiene la oportunidad de un nuevo comienzo. Y miles
de personas desearían haber tenido una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Y esto es precisamente lo que ofrece el Evangelio. Pero el Evangelio también ofrece una nueva calidad de vida. Calidad de vida. Piensa en tu vida antes de Cristo y después de Cristo. No se compara. Sobre todo si tú estás creciendo, te estás alimentando y vas creciendo, tú bien sabes que la calidad de vida que uno vivía antes de que fuera regenerado por el poder del Evangelio no se compara a la calidad de vida que ahora que vives en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué bien aporta el Evangelio para la humanidad? Bueno, le da la oportunidad a cada ser humano a que experimente una nueva calidad de vida. Una vida, bueno, ustedes lo saben, una vida de amor, de gozo, de paz, paciencia, una vida de benignidad, una vida de bondad, una vida de fe, el último es de dominio propio, fe, mansedumbre, es dominio propio o autocontrol. Vean nada más la calidad de vida. ¿Quiénes de los seres humanos no desean tener una calidad de vida como lo ven ahí? Bueno, el fruto del Espíritu Santo. Por eso el Señor dice, antes bien, no te emborraches, no te emborraches. No andes todo dañado de tu mente controlado, sea por marihuana, por cocaína, por ninguna droga, ni aun drogas de prescripción. Si anda el ser humano todo sonso, podemos decir, ¿verdad? Sea por borrachera o por lo que sea, no está sobrio. Y el apóstol Pedro dice, no, sed sobrios y velad, porque el diablo como un león anda rugiendo buscando a quien devorar. Debemos tener la mente sobria, que nada nos esté dañando nuestro razonamiento. Un nuevo comienzo, nueva calidad de vida. Entonces podemos ver ahí en Gálatas, podemos decir que el Evangelio de Jesucristo hace mejores personas o seres humanos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué cosa aporta el Evangelio al mundo? Bueno, hace mejores seres humanos, mejores personas y por consiguiente hace mejores familias. Y las familias por consiguiente hacen mejores comunidades. Y las comunidades forman ciudades. Las ciudades pueden ser mejores estados, mejores países y un mejor mundo. Ninguna religión puede hacer esto porque no cambia la raíz del problema del ser humano. Solo el